Es la noticia sin duda más importante para la Argentina, para el mundo. La noticia pasa por lo que fue la decisión de Estados Unidos e Israel en avanzar ya en forma, me parece que definitiva, contra un Estado que financia el terrorismo a nivel mundial como es Irán. Y esto, por supuesto, también repercute en todos los mercados financieros, no solamente de Asia, sino los mercados financieros del mundo. Ya cerraron las bolsas asiáticas, te diría, mayormente en baja. Las bolsas europeas ahora están cotizando todas con números rojos. El petróleo, que estuvo en su momento 10% arriba, me parece que ahora debe estar, o estaba al menos, creo que 7,5% arriba. La pregunta es qué va a pasar a partir de ahora y con el correr de esta operación que dijo el presidente de los Estados Unidos que va a durar aproximadamente 4 semanas. Daniel Lacalle es doctor en economía, es economista en jefe además de Tresis, banca privada, está en España. Daniel, Antonio Laje en Buenos Aires, saluda, gracias por atendernos. Muy buenos días, Antonio. Gracias por invitarme. Muchas Por favor, gracias. ¿qué imaginas? ¿Qué haces con un inversor que hoy te llama y te pregunta, bueno, ¿dónde nos paramos? Yo creo que los inversores ahora mismo están en una posición en la que lo que tienen que mirar es oportunidades para comprar. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un cambio que yo creo que es absolutamente radical. Es la equivocación estratégica por parte de Irán de atacar a los países del Golfo. Cambia completamente la balanza geopolítica y ya hemos visto cómo China y Rusia han decidido tomar una posición de inacción con respecto a la situación en Irán y además como la Liga Árabe y el Consejo del Golfo han dado un mensaje muy claro por parte de los países vecinos con respecto a Irán. Por lo tanto, yo creo que hemos visto una reacción en los mercados que ha sido mucho más suave de lo que se temía. El petróleo, efectivamente, como comentabas en la entrada, está subiendo un poco más del 7%, pero llegó a subir un 10%. Los mercados están cayendo alrededor del 1,5-2%, pero es una caída fundamentalmente técnica en la que de hecho el mercado no está teniendo no se está acelerando esa caída que es lo típico que asusta en los periodos de crisis, ¿no? Y desde luego lo que ha demostrado también la reacción de la OPEP es que tiene como objetivo eliminar o mitigar cualquier riesgo de suministro con un aumento de producción de otros 200.000 barriles al día. Arabia Saudí puede compensar todo el petróleo que pueda entrar en disrupción. En el caso de Irán y Rusia, que está en la OPEP, está como socio, digamos, unido a la OPEP en la OPEP Plus, también lo puede hacer para evitar que China sufra problemas, porque el mayor comprador de petróleo iraní, no nos lo olvidemos, es China. El estrecho de Hormuz no se ha cerrado, hay 70 barcos moviéndose. Efectivamente ha habido una gran disrupción y cambio de rutas, pero no se ha cerrado del todo. Por lo tanto, yo creo que hay un riesgo incuestionable de escalada, pero también a la vez una posición mucho menos negativa de lo que inicialmente se podía temer. Sí. A ver, es cierto, en otro momento hoy hubiéramos estado viendo bolsas 4, 5, 6% Antonio, la crisis abajo. del petróleo en el 73 es como consecuencia de la guerra de Yom Kippur. Digo, para que se entienda, el paralelismo es claramente otro escenario. Hoy, la verdad que Sí, es no hay cierto. comparación. En aquella época, en el año 73, Estados Unidos era el mayor importador de petróleo del mundo. Ahora Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, con 13,8 millones de barriles al día. Produce más que Arabia Saudí y más que Rusia. Eso mitiga muchísimo el riesgo geopolítico en el precio del petróleo y también la posición de la OPEP, que la posición de la OPEP es claramente de enfrentamiento a Irán, no de, digamos, aprovecharse de la crisis geopolítica para que suba el precio. Sí, y lo que contábamos también hace un rato, tenés a Estados Unidos hoy controlando toda la industria petrolera de Venezuela, que es otro de los productores grandes. Efectivamente. Daniel, y yo te tomo que es un momento de compra. Sí. ¿Es momento de compra hoy o ves un mercado que todavía es momento de compra, pero esperémoslo?
Bueno, hoy claramente la presión es más compradora que vendedora, el precio baja, pero es claramente hay más compradores. Yo creo que para el inversor minoritario conviene esperar, ¿no? Conviene esperar un Mm, poco porque no solamente estamos hablando de la importantísima noticia de la tensión geopolítica en Irán, sino que también hay tensiones arancelarias con respecto a otros mm, países, etcétera. Por lo tanto, esperar y ver para un inversor minorista que no tiene la capacidad de mm. aprovechar las bajadas para comprar más con más capital, obviamente es más adecuado, yo creo, ¿no? Habéis comentado en la entrada también cómo la operación va a durar al menos 4 semanas, ¿no? Por lo tanto, podemos tener sustos, volatilidad. Yo creo que volatilidad en general el inversor minoritario tiene que contar con ella, pero yo creo que estamos en un escenario que en cualquiera de los escenarios que se están barajando está muy lejos de lo que podríamos considerar, como comentabais en la mesa, pues la crisis del año 73 o algo que vaya a generar una crisis económica. Y en términos del impacto para la Argentina, si bien consideras que va a ser menor en comparación a otros conflictos en Medio Oriente, ¿qué impacto va a tener en términos de la balanza energética, pero sobre todo respecto al costo de financiamiento internacional que posiblemente Argentina tenga que recurrir en los próximos meses o años? Hmm. Bueno, lo que estamos, claro, en episodios de riesgo, la deuda soberana, los bonos de los estados, que lo estamos viendo con Estados Unidos y lo estamos viendo con otros, pues se convierten en menor, un activo de menor riesgo, ¿no? Por lo tanto, hay un doble efecto, ¿no? Por un lado, obviamente, a la Argentina le viene muy bien desde el punto de vista del agro y desde el punto de vista de la soja, etcétera, un movimiento en las materias primas como el que estamos viendo, eso es incuestionable. Pero también, obviamente, el dólar se está fortaleciendo. El dólar está fortaleciéndose contra el euro, contra el yen, etcétera. Hemos vivido un periodo en el que el dólar tenía un comportamiento más bien lateral y bueno, pues eso obviamente tiene un impacto, digamos, negativo. Y luego, desde el punto de vista positivo, claramente los inversores más aversos al riesgo van a preferir bonos del Estado, sobre todo ahora que en Argentina pues no hay peligro de que vaya a haber un déficit descomunal ni déficit siquiera, ¿no? Entonces yo creo que ese factor puede ayudar. Por lo tanto, en este tipo, los conflictos geopolíticos nunca son positivos, ¿no? Eso lo decía el rey Fahd de Arabia Saudí. Los conflictos no son positivos ni para los Sí. productores de petróleo ni para los consumidores, pero en balanza, yo diría que para Argentina es más neutral que para, por ejemplo, pues cualquier país europeo, ¿no? Esa es mi última pregunta al menos. Tema Europa, porque hay que Mm, ver ahora dónde, digo, mismo en España, la verdad que no es ningún secreto, la orientación del gobierno de Sánchez sobre un Estado como es, en todo caso, el Estado de Irán y contra Israel. ¿Qué va a pasar en sí. Europa? Ahí efectivamente hay un cisma. Hay un cisma, se ha mostrado claramente con la declaración unilateral por parte de Reino Unido, Alemania y Francia, siendo muy claros en cuanto a la defensa y el apoyo a las acciones contra Irán, y la posición, como tú bien dices, de un gobierno español que utiliza el mensaje de la equidistancia para en realidad tener siempre un mensaje escorado hacia atacar a Israel, cuestionar o atacar a Estados Unidos y también, obviamente, pues esa equidistancia y esas apelaciones a un supuesto diálogo, pues obviamente lo que hacen es perpetuar, como pasó con el caso de Venezuela, las dictaduras que están masacrando a sus ciudadanos, ¿no? En el caso de Irán es muy evidente, no se puede hablar de equidistancia y de pedir el diálogo entre los que están asesinando a los que protestan y los que están defendiendo pues su territorio, ¿no? Por lo Daniel, tanto, sí. te quiero preguntar por lo que vos dijiste recién de el conflicto es malo para los negocios de alguna manera. Todo Siempre. esto forma parte de cómo Trump está rompiendo, cambiando profundamente el orden mundial. Lo venimos viendo en más de un año. ¿Tu sensación
es que cuando este periodo se estabilice con todos los cambios, lo arancelario, lo militar, lo de Venezuela, lo de Irán, ¿va a quedar un mundo más favorable a los negocios o va a quedar esta inestabilidad y va a ser todo un mundo más complicado? Porque ahí obviamente hay gente que cree una cosa y la otra. Bueno, yo creo que va a quedar un mundo más favorable al comercio internacional y a los negocios. No nos podemos olvidar que nos habíamos acostumbrado a la idea de que con países como Irán, pues había una tensión constante, ¿no? Constante, aparte del riesgo que genera el hecho de que el régimen de Irán es el mayor financiador del terrorismo en todo el mundo. Lo saben en Argentina perfectamente y lo sabe cualquier persona en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado va a ser mejor, desde luego mejor que la decisión que tuvo la otra administración estadounidense de mirar hacia otro lado. Claramente no ha sido una decisión correcta. Por lo tanto, bueno, yo creo que sí, yo creo que va a haber un entorno más favorable para la inversión, y yo creo que estos entornos de riesgo son una buena oportunidad para que países como la Argentina recuerden al mundo que son países en donde merece la pena invertir. Porque claro, estamos hablando de riesgo geopolítico en muchas áreas, estamos hablando de incertidumbre política en la Unión Europea, riesgo regulatorio, etcétera, etcétera, y en Argentina pues los vientos son completamente diferentes. Entonces, para Europa, yo creo que esto es un gran momento. Desde luego no puede ser un momento, y yo creo que la posición de Francia y Alemania es muy clara, no puede ser un momento para hacer diplomacia de PowerPoint y hacer declaraciones que no van a ningún lado y enviar cartas que eso no funciona, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de que la posición que tiene que tomar es la de apoyar a los países del Golfo, la de apoyar a Israel y a Estados Unidos y por lo tanto defender su propia integridad, claro. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Por favor, Daniel Lacalle, economista, está allí en